Shen le daba una mirada desafiante a Goku. Este había notado que este Saiyajin era mucho más veloz, fuerte y poderoso que Vegeta. Goku también había notado la descomunal fuerza de su adversario y que a pesar de tener esa musculatura de gran tamaño no le afectaba en nada a la hora de moverse a grandes velocidades, lo que significa que debe darlo todo en esta pelea. Entonces Shen no esperaría ni un segundo más, este se había ido al ataque a máxima velocidad, era tan veloz que iba arrasando con todo a su paso. Goku nuevamente y a duras penas lograría evadir ese peligroso puñetazo, por lo tanto este aprovecharía para hacer un contragolpe, lanzando un poderoso de rechazo. Shen recibiría la fuerza de ese letal golpe en toda la mandíbula al extremo que este escupiría saliva, sin embargo al instante se recuperaría y le conectaría un puñetazo demoledor al Saiyajin. Goku, a pesar de haber conectado un golpe muy crítico, este de inmediato sentiría un brutal impacto en todo el abdomen, había sido el puño de Shen, por lo cual este de inmediato escupiría sangre. Veo que ambos tenemos la misma fuerza, continúa así, entretenme más, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Goku se había recuperado del golpe, este sabía que no iba a ser una pelea fácil, esos puñetazos tan pesados le recordaban a Zeus, era como enfrentarlo. Bien, no perdamos el tiempo y sigamos, diría Shen, el cual estaba listo para atacar. Debo tratar de evadir sus golpes, de lo contrario podrían debilitar mi cuerpo demasiado rápido, se diría Goku en sus pensamientos, y este de un momento a otro vería que Shen ya se encontraba al frente con un puñetazo devastador. Shen había lanzado un poderoso puñetazo con una fuerza bestial, acompañado de una sonrisa psicópata. Goku lograría esquivar en el último momento dicho golpe, por lo cual este al instante lanzaría una poderosa patada. Shen volvería a sentir el impacto de esa patada en toda la mandíbula, pero este lograría resistir sin problemas mientras se preparaba para lanzar otro feroz puñetazo demoledor. Goku una vez más evadiría el ataque de Shen a gran velocidad, por lo cual este lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas directamente en un punto vital del abdomen de su enemigo. Esta vez Shen sentiría un abrumador dolor en el abdomen, lo llevaría a recordar el pasado, habían pasado millones de años desde que había sentido esa clase de dolor en un enfrentamiento. Goku sabía que debía terminar con la pelea antes que Shen se convierta en una verdadera amenaza, por lo cual este, juntando ambas palmas de sus manos y llevándolas a la altura de su cintura, había comenzado a crear un Super Kamehameha con la intención de acabar con el enfrentamiento. Shen se había recuperado de ese letal golpe, este estaba encantado ante la fuerza de Goku, había pasado demasiado tiempo desde que sintió un golpe de ese nivel, por lo cual este por instinto había soltado una sonrisa de satisfacción. Es un completo monstruo, lo dicen las leyendas de los Saiyajines, cada 1000 años se da el nacimiento del Saiyajin legendario, un Saiyajin único y diferente a los demás, con la diferencia que este sujeto es el primer Saiyajin, se diría Goku en sus pensamientos, y este había reunido una cantidad excesiva de ki en las palmas de su mano. Shen sentiría una gran cantidad de ki reuniéndose en un solo punto, este al darse cuenta de lo que sucedía en el campo de batalla, se percataría de lo que trataba de hacer Son Goku, acabar con la batalla con un ataque superpoderoso, pero este no se inmutaría y solamente soltaría una sonrisa despiadada. Se ha dado cuenta y no le preocupa, es más, está sonriendo como un psicópata, se siente demasiado confiado con su poder, se diría Goku en sus pensamientos, el cual estaba por arrojar el Super Kamehameha aumentado 100 veces. Anda, ¿qué esperas? Luces muy seguro, lo que significa que es tu mejor ataque, entonces te prometo que no me moveré de este sitio, diría Shen. ¿Realmente no piensa moverse? Definitivamente tiene un exceso de confianza, es peor que yo, se diría Goku en sus pensamientos. ¿Por qué razón pierdes el tiempo? Lánzalo de una vez, diría Shen. Goku estaba más que decidido, por lo tanto, este con todo su máximo poder, arrojaría el Super Kamehameha aumentado 100 veces directamente hacia Shen, con la intención de terminar con el combate. Shen vería el ataque acercarse a toda velocidad, este no se inmutaba, solamente soltaría una sonrisa arrogante, el Super Kamehameha estaba por impactar en su objetivo, no había manera de evitarlo.
Una catastrófica explosión se daría por todo el lugar de batalla, tanto así que incluso el lugar sería sacudido, las ondas expansivas pulverizarían todo a su paso, el Saiyajin padre de todo recibió de lleno el devastador ataque sin ninguna defensa, no cabía la menor duda, estaba completamente loco. Goku se encontraba un poco agitado, debido a la cantidad excesiva que usó en ese Super Kamehameha, lo había dado todo, no había manera que Shen salga ileso. No obstante, para sorpresa de Goku, una risa despiadada se escucharía por toda la destrucción, y es que se podía ver la silueta de Shen entre todo el humo. Me niego a creerlo, incluso yo no podría resistir mi propio ataque, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Múltiples ráfagas de viento harían dispersar todo el humo, Shen se encontraba de pie y totalmente ileso, sin ningún tipo de rasguño, además de que lo acompañaba una sonrisa despiadada, demostraba la resistencia y lo poderoso que en realidad era el padre de todos Saiyajin. Goku estaba impactado, era imposible creer lo que presenciaba, Shen estaba como si nada, como si nunca hubiera recibido de lleno el poderoso Kamehameha. Goku entendió que se enfrentaba a un verdadero monstruo, que incluso sus instintos y razón le decían que podría estar al mismo nivel que el propio Zeus. ¿Qué sucede? No era lo que esperabas. Pero no te culpo, todo mundo cree que tiene una oportunidad de ganarme, por supuesto que nada más en sus tontas fantasías, espero que mi demostración no te haya bajado tu espíritu de lucha, porque estamos lejos de terminar, diría Shen, el cual se encontraba sonriendo. Sin embargo, a pesar de toda la conmoción, el espíritu de lucha de Goku seguía intacto, por lo cual este soltaría una pequeña sonrisa y estaba listo para volver a pelear. Así me gusta, fueron las palabras de Shen y este ya se encontraba frente a Goku con un poderoso de rechazo. Goku también soltaría un poderoso izquierdazo con todas sus fuerzas, no se iba a echar para atrás a este punto de la pelea. Al momento del impacto, se formarían múltiples ráfagas de viento debido al choque de puños, incluso hasta formarse un feroz tornado que iba arrasando y destruyendo todo a su paso. No obstante, Goku y Shen ya se encontraban por los cielos, chocando puñetazos y patadas a gran velocidad que parecían ser invisibles, con tan solo el impacto de sus puños hacían temblar no solo el inframundo, sino también todo el mundo angelical. Goku no retrocedía en lo más mínimo, lanzaba puñetazos, patadas, codazos, todo lo que estaba a su disposición, lanzaba golpes letales y críticos a puntos vitales. Pero Shen no se preocupaba en lo más mínimo por tratar de evadir o bloquear dichos golpes letales, debido a que gracias a su musculatura de acero, esos golpes críticos a puntos vitales no tenían efecto, por lo tanto este seguía y seguía lanzando puñetazos con tan solo violencia y fuerza bruta. Esta vez Goku lograría impactar con mucha precisión una letal patada en toda la barbilla del Saiyajin legendario. Shen sentiría el poderoso impacto y escupiría saliva, estaba asombrado ante la capacidad de combate que tenía Son Goku. Sin embargo, Goku a toda velocidad desaparecería a la vista de cualquiera y había reaparecido arriba de Shen con un golpe de mazo, esta vez con todas sus fuerzas, llevando su poder más allá del límite. Shen a toda velocidad sería estrellado contra el suelo, lo que de inmediato provocaría que todos los escombros salgan disparados hacia todos lados, el suelo se había partido y agrietado, Shen había quedado enterrado en los escombros y se había levantado una cortina de polvo. Goku cada vez se encontraba más agotado, no entendía lo que estaba pasando, sus golpes no tenían efecto ante esa bestial musculatura de acero, a pesar de que lo golpeaba con la mayor de su fuerza e incluso con técnica para penetrar esos músculos, pero era inútil. No obstante, un destello haría volar todos los escombros, Shen saldría del cráter a toda velocidad, y en menos de 100.000 billonésimas de segundos, este ya se encontraba frente a Goku con el puño a medio centímetro de toda su cara. Goku sentiría la fuerza de ese pesado golpe de Shen en toda la cara, sentía que su cráneo por poco era fracturado, nunca antes había sentido esa brutalidad en un solo golpe. Impresionante, sigues con vida, Vegeta no pudo soportar ese golpe y cayó inconsciente, pero tú sigues consciente, lo admito, tu resistencia es de admirar, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Esta clase de golpes recibió Vegeta? Es como si cientos de planetas cayeran sobre mí, pero no voy a caer a este punto, se diría Goku en sus pensamientos, y este se había recuperado del golpe, debido a su sangre como dragón celestial. Veamos si puedes soportar más de un golpe, fueron las palabras de Shen y este soltaría otro poderoso puñetazo con violencia y fuerza bruta.
Esta vez Goku también soltaría un puñetazo con todas sus fuerzas y usando su técnica roca sólida para endurecer su cuerpo. Shen al instante sintió el impacto de ese brutal puñetazo en toda la mandíbula que lo obligaría a retroceder. Claramente este estaba sorprendido, pero también su puño había conectado. Y así fue, a pesar de que Goku había conectado su golpe, este también volvería a recibir ese brutal puñetazo en toda la cara, que también lo obligaría a retroceder muchos metros. No está mal, veo que eso fue tu mejor golpe, diría Shen, el cual no se vio afectado por el golpe. Goku a duras penas lograba mantenerse de pie, los golpes que había recibido le estaban afectando, no había manera de ganar. Bien, terminemos con esto, fueron las palabras de Shen y este nuevamente se fue al ataque a una velocidad bestial. Goku se preparaba para esquivar, pero esta vez Shen fue mucho más veloz que antes, a consecuencia este escupiría sangre al momento de recibir tremendo golpe en el hígado, tanto fue el daño crítico que este perdió todo su poder, había caído de rodillas al borde de la inconsciencia. Vaya, 3 golpes, no está mal, pero quizás hay algo que no he mencionado y te dejé helado, no he usado ni siquiera el 60% de mi verdadero poder, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada y este había disminuido su poder drásticamente. Goku había alcanzado a escuchar tal declaración, este estaba impactado, incluso llegó a creer que Shen definitivamente es el ser más poderoso de todos los mundos, muy por arriba de Zeus. Estás de rodillas ante los pies del gran Shen, padre de todos Saiyajin, el error de ustedes, mis descendientes, es que siguen sin comprender y entender a lo que se enfrentan, nosotros los Saiyajines siempre seremos mortales, no importa si podemos usar el ki divino, pero yo fui la excepción en el pasado, ningún mortal llegaba al nivel de los dioses antiguos, solamente yo, fue así como me gané el título como dios progenitor, cuando acabe con la vida de uno de ellos, diría Shen mientras tenía una expresión seria. Goku lograría colocarse de pie, sentía su cuerpo completamente pesado, pero no se iba a dejar aniquilar, pero este también estaba asombrado ante las declaraciones de Shen. Lo veo en tu cara, cada dios progenitor tiene un trabajo, al dios que acabe con mis propias manos, tenía el título como dios progenitor, tal como lo deduces, desde entonces he sido dios progenitor, pero nunca me interesó dicho título, aspiraba a mucho más, eso no le agradó a Zeus y tuvo que castigarme, pero nada me detendrá, mírame ahora, he regresado y esta vez ¿quién será castigado? ¿Será Zeus y a todos los que se opongan? Diría Shen. Tu reinado solo traerá caos y un desbalance en los mundos, puede que Zeus sea un tirano, pero al menos mantiene todo bajo equilibrio, diría Goku. ¿Eso crees? Entonces dime, ¿por qué razón ha dejado vigente su título como padre de todo? Soy su mejor creación y me encargaré de demostrarlo, arrebatándole la vida. Zeus ha caído muy bajo, dejarse vencer a propósito y fingir su muerte. Qué patético, diría Shen con un tono grave en su voz. Goku no diría nada, solamente se centraba en no caer inconsciente, debido a que seguía muy debilitado. Te daré el mismo beneficio que le di a tu compatriota, te daré una oportunidad más para redimirte, únete a mí, ponte de rodillas y alaba a tu nuevo rey, serás parte de mi ejército, diría Shen. No pienso hacerlo, antes muerto que arrodillarme ante ti, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Imagine que dirías eso, entonces no tengo más opción que borrar tu mundo de la existencia misma, sé que este mundo perteneció alguna vez a tu esposa amada, es lo único que te recuerda a ella, pero también sé que te has apegado y encariñado a su madre, a la diosa creadora némesis del mundo angelical, ella y todos los demás serán borrados junto a este mundo, fueron las palabras de Shen y este había formado una poderosa ráfaga de energía divina en la palma de su mano que sin duda dejaría atónito al Saiyajin dragón. Goku se quedaría helado al sentir energía divina proviniendo de esa ráfaga de ki, entendió lo que significa, es la técnica de borrar que tiene Kakaroto, que aprendió cuando era un rey del todo, pero también estaba anodado ante las fuertes declaraciones de Shen. Puedo verlo en tus ojos, ¿sabes qué significa esto, verdad? Y tienes razón, es la técnica de borrar absolutamente todo, pero es la verdadera técnica, la adapte a mi estilo, entonces ¿cuál es tu decisión, campesino? Diría Shen.
Sin embargo, Goku no diría nada, este debía tomar una decisión importante, la vida de muchos estaban en juego, no tiene oportunidad contra Shen, la única manera que existe es arrodillarse ante Shen, de lo contrario, Némesis, los demás y el inframundo serían borrados de la existencia, no podía permitir que el hogar de su esposa amada desaparezca, debía tomar una decisión en este momento, la presión que sentía era muy grande. Y bien, ¿tomarás una decisión o qué? Admito que sería una lástima acabar con uno de mis descendientes con semejante potencial, diría Shen. Goku había cerrado sus ojos, estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, sabía que la única manera de salvarlos era arrodillarse ante Shen, pero en ese momento este sentiría un poder totalmente desconocido brotar en su interior, esta sensación la había sentido antes, la parecía conocida, estar entre la espada y la pared, ese poder desconocido empezaba a surgir una vez más. Shen estaba por actuar, pero en ese momento este sentiría un poder diferente a todo lo demás, y ese poder desconocido provenía de ese campesino, era una energía muy pura, totalmente celestial, como la propia energía del dios dragón Salama, lo que provocaría que este desaparezca su ataque y ponga total atención en Goku. Goku levantaría la mirada, solo para demostrar que su mirada había cambiado, había llevado al siguiente nivel los ojos de dragón, se trataba de una evolución, la euforia de perder todo fue demasiado para Goku y logró despertar una vez más el máximo potencial de Salama, con la diferencia que está incompleto, pero fue lo suficiente para dejar sorprendido a Shen. ¿Cómo es posible este suceso? Parecía estar totalmente agotado y de repente ha vuelto a surgir, pero no, lo estoy pensando demasiado, es más obvio de lo que pienso, se trata de mi raza, no debería sorprenderme, nosotros somos capaces de hacer esto, diría Shen mientras tenía una sonrisa de satisfacción. Goku vería fijamente a Shen, el Saiyajin dragón sentía furia reprimida, y es la razón por la cual no era capaz de liberar el máximo potencial de dicho poder, el poder de Salama se trata de algo más profundo y no de sentir furia como las transformaciones de un Saiyajin ordinario, pero era suficiente poder para dejar sorprendido al emperador de los universos o conocido como un dios progenitor. Nada mal para un campesino, sin duda mis genes no se han diluido del todo, primero Vegeta y ahora tú, ciertamente me han dejado sorprendido, pero veamos qué tan eficaz es ese poder, diría Shen. Pero entonces, como si el tiempo se hubiera congelado, Goku ya se encontraba frente a Shen con el primer derechazo con todas sus fuerzas. Shen escupiría saliva al momento de recibir semejante impacto en toda la mandíbula, este ni siquiera fue capaz de ver el movimiento veloz de su adversario. Pero Goku aún no paraba, de manera consecutiva le conectaría una patada lateral a toda velocidad, técnica y precisión en un punto vital. Esta vez la masa muscular de acero no fue capaz de interceptar dicho golpe, a consecuencia Shen volvería a escupir saliva al momento de sentir un tremendo golpe en todo el hígado, jamás imaginó volver a sentir esa clase de dolor y adrenalina. Goku estaba desatado, de inmediato le conectaría 100 golpes a Shen en todo el cuerpo en menos de un segundo y para rematar le conectaría una potente patada en todo el mentón. Shen no podía creer el excesivo e inesperado aumento de poder en el Saiyajin Goku, a consecuencia este fue lanzado con mucha violencia directo hacia una montaña de escombros, destruyendo todo a su paso hasta levantar una cortina de polvo. Goku se encontraba de pie, miraba con firmeza y confianza en dirección donde lanzó a Shen, se sentía lleno de energía, como si fuera invencible, era una sensación agradable. El humo comenzaba a dispersarse, claramente Shen se encontraba en los escombros, con rasguños notables, no podía creer que un campesino le haya dado una buena paliza, era imposible de siquiera creer. Pero entonces, de manera inexplicable, Goku perdería el brillo en sus ojos, el brillo de la evolución de los ojos de dragón se habían esfumado, Goku había caído entre los escombros, totalmente debilitado, ese poder desconocido habría drenado todas sus energías. No obstante, Shen se habría colocado de pie, este ya no tenía ningún rasguño, era de no creer, pero en realidad estuvo fingiendo y nunca fue afectado ante la brutalidad de los golpes de Goku. Goku apenas era consciente, entendió que nunca tuvo oportunidad de ganar contra Shen, él era un completo monstruo. Creíste por un momento que podrías ganar, no puedes ser tan ingenuo, nadie está a mi nivel, admito que tus golpes eran más poderosos que nunca, incluso me recordaron lo que es sentir dolor, la verdad es que lo admito, me tienes sorprendido, superaste tus límites, alcanzando un poder más allá de tu imaginación, eres sorprendente Son Goku, diría Shen mientras tenía una expresión seria.
Goku estaba muy herido y debilitado, no sabía más qué hacer, no lograba recordar y comprender lo que acababa de suceder, debido a que desconocía totalmente ese poder misterioso que habría logrado despertar en su pelea contra Zeus. Por el momento he decidido que perdonaré la destrucción de tu mundo, sin embargo ahora tu vida me pertenece, podría acabar contigo aquí y ahora junto a este mundo, pero no lo haré, he visto que escondes un poder muy peculiar que podría serme de utilidad, regresaré, créeme que lo haré, y cuando lo haga, más vale que demuestres respeto ante tu rey, Vegeta y Kakaroto también serán mis subordinados tarde o temprano, diría Shen mientras se despedía del Saiyajin moribundo. Se ha ido, puedo sentir su ki alejarse, debo advertirle a Kakaroto y Vegeta, ambos deben estar preparados, es un monstruo, mis golpes no tuvieron efecto, tendré que comprender este poder desconocido dentro de mí, o de lo contrario no tendré oportunidad contra Shen, cuando nos volvamos a ver las caras, se diría Goku en sus pensamientos. Nos situamos en el universo 0, en el mundo del dios de la oscuridad. El dios Erebos se encontraba en su castillo disfrutando de su tranquilidad, ahora que sabía que Padre en realidad no había muerto en aquella batalla, había cambiado su perspectiva, tenía muchas cosas en mente, parecía ser que Padre había cambiado, su padre de antes jamás habría fingido su muerte, su padre de antes no era tan flexible como lo es ahora, incluso perdonó su exilio y le dio una oportunidad más a Son Goku. Tengo muchas cosas en la cabeza, realmente no sé qué pensar, pero también desde ese entrenamiento con Goku, aprendí muchas cosas y entendí la más importante, mi nivel no está a la altura de los estándares, al no entrenarme he quedado muy atrás, he dejado de ser ese dios temido, incluso en mi universo existe el 65% de luz, cuando debería ser 60% de oscuridad y 40% de luz, he decaído mucho, aparte, mis hermanos se han vuelto más y más fuertes que antes, incluso Poseidón no era tan fuerte, pero ahora parece ser la mano derecha de Padre, se diría Erebos en sus pensamientos hasta que en ese momento escucharía un disturbio fuera de su castillo. Con que esto quedó del mundo natal de Kakaroto, parece estar totalmente bien, y aquí estoy frente al castillo de Erebos, puedo sentir su ki acercarse, se diría Goku en sus pensamientos. Entonces en ese momento el dios de la oscuridad había aparecido, habría salido de su castillo para recibir la inesperada visita por parte del Saiyajin Dragón, el cual no esperaba verlo. Goku solamente soltaría una pequeña sonrisa, debido a que pudo sentir un ligero aumento en el poder de Erebos, todo indicaba que no había dejado los entrenamientos. Ciertamente no te esperaba volver a ver muy pronto, pero te doy la bienvenida a mi mundo, como verás, estamos falta de personal, pero no importa, debo preguntar, ¿a qué se debe tu visita?, diría Erebos. Tengo algo importante que discutir contigo, diría Goku. Bien, pero antes, hay algo diferente en ti, no tenías este poder cuando enfrentaste al viejo, tu poder ha crecido considerablemente, no podrías haber aumentado tu poder en un lapso de tiempo tan corto, es demasiado, diría Erebos. Pues verás que sucedieron muchas cosas, después de la pelea contra Zeus, apareció un Saiyajin que jamás había visto, afirmaba ser el padre de todos Saiyajin, diría Goku. Erebos al escuchar tal revelación, quedaría atónito y en silencio por unos segundos, hasta que lograría recomponerse debido a que Goku no podría estar hablando de esa misma persona. Goku notaría el silencio y la expresión en la cara de Erebos, su intuición le decía que Erebos sabía perfectamente de quién estaba hablando. ¿Con qué padre de todos Saiyajin? Tenía milenios que no escuchaba ese título, sin duda debe ser algún charlatán, ya que es imposible que te refieras a esa persona en especial, pero dime, ¿quién era este Saiyajin?, diría Erebos. Su nombre es Shen, asegura ser el emperador de todos los multiversos, y también dijo que era un dios progenitor, diría Goku. Erebos al escuchar eso, quedaría helado ante tales revelaciones, al final Goku estaba hablando de la misma persona, el primer Saiyajin en existir, el primer Saiyajin creado por Padre. Es un sujeto muy poderoso, no tuve oportunidad de siquiera derrotarlo y estoy seguro que no usó su máximo poder, solo de pensarlo me emociona muchísimo, diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Por qué rayos estás tan feliz? Shen es un sujeto sin corazón, es despiadado, le encanta jugar con sus presas, así las llama a él, les da una oportunidad pero cuando menos lo esperan, ataca y no viven para contarlo, estás condenado, Son Goku, diría Erebos el cual no salía de su asombro.
No parecía tener interés en acabar conmigo, parece que después de todo, también siente curiosidad por los de su raza, diría Goku. Un momento, pero ¿qué rayos? Estamos hablando de Shen, no es posible, él se encuentra en el vacío y ya debería estar muerto, nadie sobrevive en el vacío y mucho menos, nadie puede salir de ese infierno, no puede ser ese Shen, diría Erebos con total seguridad en sus palabras. Mencionó que logró escapar cuando Kakaroto y yo abrimos la entrada al vacío, diría Goku. Maldición, dime cómo es él, diría Erebos. Es un tipo muy grande, parece tener una musculatura mayor a la de un Saiyajin promedio, tiene una armadura muy resistente, se parece mucho a Black en cuanto a poder hablamos, solo de pensarlo me emociona saber que muy pronto lo volveré a enfrentar, diría Goku. No, no puede ser él, rayos, esto es malo, padre fue quien lo exilió al vacío junto a los demás dioses progenitores, supongo que debes saber la historia de Shen, diría Erebos. La sé que se ganó el título de dios progenitor al convertirse en el primer mortal en alcanzar el territorio de los dioses, fue así como tu padre le otorgó el título como dios progenitor, me parece fascinante, diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. Veo que lo sabes todo y supongo que también sabes, que llegó en un punto donde no era suficiente tener el título como dios progenitor, él aspiraba a mucho más, se volvió codicioso, quería más poder, quería el trono de padre y si ha vuelto, estoy completamente seguro que aún lo desea, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Mencionó que planea derrocar a Zeus, y para ello necesita a Kakaroto, él es capaz de abrir la puerta al vacío, tiene pensado reunir un ejército de guerreros poderosos bajo su mando, diría Goku. Esto es malo, la puerta al vacío no debería abrirse, aún sigo sin entender cómo Kakaroto lo hizo cuando estaba fusionado contigo, solo padre y madre podrían realizar algo así, son los únicos capaces de controlar el vacío, si Shen intenta abrir la puerta al vacío, solo significa una cosa, y no es bueno, diría Erebos. Mencionó que quiere traer de vuelta a los dioses progenitores, los mismos que también fueron enviados al vacío, diría Goku. Lo que me temía, y supongo que estás aquí para advertirle a Kakaroto y los demás, por esa razón quieres ir al Olimpo y solo podrás acceder si un hijo de Zeus te da el acceso, ahí es donde entro yo, si es así, entonces no perdamos más tiempo, cada segundo es esencial, diría Erebos. Bien, debemos llegar antes que Shen lo haga, pero antes tengo una duda, mencionaste que nadie sobrevive en el vacío, ¿cómo rayos lo hizo Shen y los demás dioses progenitores? Diría Goku. Te daré la versión corta, no tenemos mucho tiempo, todo aquel que es enviado al vacío son seres con pura maldad, muchos han sido enviados a ese infierno, incluso la palabra infierno se queda corta, en fin, al vacío han sido enviados incluso demonios, mortales muy poderosos y sobre todo, dioses, sin embargo, se cree que los dioses más poderosos son capaces de mantenerse con vida allá adentro, y creo que es la razón por la cual Shen y los demás dioses progenitores han sobrevivido por tanto tiempo en ese infierno, eso es todo, satisfecho, diría Erebos. Sí, ahora lo entiendo, lo siento, sentía curiosidad, ese sujeto Shen realmente es un sujeto poderoso, diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. De acuerdo, ahora será mejor que no perdamos más tiempo, debemos llegar al Olimpo lo más pronto posible, además, es posible que nos encontremos con padre, diría Erebos. Después de un tiempo, nos situamos en el Olimpo, el mundo del todopoderoso Zeus. Y aquí estamos, desde aquí estás solo, sé que lo podrás manejar, diría Erebos. Tal como lo recuerdo, a pesar de toda la destrucción que sufrió cuando peleamos con Black, todo ha sido reconstruido, diría Goku mientras veía el paisaje. Había olvidado la gravedad del Olimpo, nadie sin ningún entrenamiento adecuado sería capaz de moverse, diría Erebos. También el aire es muy denso, este lugar es perfecto para entrenar, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Veo que son ustedes dos, no esperaba verlos aquí, fueron las palabras de Poseidón el cual habría aparecido frente a Goku y a Erebos. Goku no diría nada, pero este solamente tenía su mirada fija en Poseidón, sabía que le ansiaba una revancha desde aquella batalla. Poseidón, supongo que padre está aquí también, diría Erebos. No, cambio de planes, padre no está aquí y es mejor si ambos mantienen el secreto por el momento, diría Poseidón con su típica expresión. ¿Ahora qué rayos planea padre? ¿Acaso aún no se ha percatado que Shen ha escapado del vacío? Su poder ha decaído y no siente la amenaza. Eran los pensamientos de Erebos.
Sin embargo, Poseidón notaría la mirada de Goku, por lo cual este también miraría fijamente a Saiyajin. Era notorio, ambos deseaban esa revancha, por desgracia no era el momento. Puedo sentir mucho menos Kiss desde la batalla contra Black, diría Goku. Desde que padre fingió su muerte, muchos dioses salieron huyendo, pero ahora que está de regreso, no tengo la menor duda que volverán, diría Erebos. Bien, basta de charlas triviales, ¿qué hacen ustedes dos aquí? En especial este mortal, parece que el Olimpo lo han tomado como un lugar de turismo, diría Poseidón con una mirada fría. Vamos, no te pongas de mal humor, y a juzgar por lo que veo, tú tampoco sabes acerca de que Shen ha vuelto, diría Erebos. Shen. No tengo idea de lo que estás hablando, ¿acaso ese nombre debería significar algo? Diría Poseidón. Ha pasado tanto tiempo que lo has olvidado. Shen, el primer Saiyajin en existir que se ganó el título como dios progenitor, diría Erebos. Poseidón estaba por responder, hasta que recordaría al legendario Shen, un guerrero que alcanzó la grandeza en tan poco tiempo y que no tardó en entrar en el terreno de los dioses progenitores. Por tu expresión puedo decir que lo has recordado, lo admito, yo también sentí escalofríos, diría Erebos. ¿Escalofríos? Aquí nadie está asustado, además, no es posible que ese canalla haya logrado escapar del vacío, nadie es capaz de hacerlo porque todos mueren allá adentro, diría Poseidón. Pero él lo hizo, incluso tuve un enfrentamiento directo con él, diría Goku. ¿Qué dices, mortal? ¿Tú pelear con Shen? No digas patrañas, no habrías vivido para contarlo, diría Poseidón. Es cierto hermano, más vale que lo creas, Goku peleó con él, diría Erebos. Sí, tenía ojos muy penetrantes, una musculatura mayor a la de un Saiyajin promedio, contaba también con una armadura muy resistente, se hacía llamar el próximo dios del cielo, dios de la tierra, dios del todo, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Así que no mientes, entonces ¿cómo rayos sigues con vida? Nadie sobrevive a un enfrentamiento directo con él, es un monstruo, por lo tanto no encuentro sentido aquí, diría Poseidón. Shen tiene planeado abrir las puertas al vacío, quiere traer de vuelta a los dioses progenitores y formar un ejército con los guerreros más poderosos de todos los multiversos, quiere reclutar a Kakaroto e incluso intentó hacerlo conmigo, vio potencial en mí y por eso decidió dejarme con vida, diría Goku. Ahora todo cobra sentido, por alguna razón que sigo desconociendo, Kakaroto fue capaz de abrir las puertas al vacío para exiliar a ese gusano de Black, ahí es donde aprovechó Shen para escapar, lo que significa que el escurridizo de Shen viene para acá, tengo que advertirle a padre, diría Poseidón. Oye, espera un momento Poseidón, ¿dónde está padre y por qué no está aquí? Creí que finalmente volvería y tomaría el trono, porque el trono de padre sigue sin ningún rey, tanto Tyr como Kakaroto rechazaron el trono, el Olimpo necesita un rey, no estarás pensando tomar el trono, ¿verdad? Diría Erebos. Como mencioné, hay cambios de planes, padre sabe lo que hace, el trono no seguirá sin ningún rey muy pronto, ahora me retiro, diría Poseidón. Parece que le advertirá a Zeus, entonces debemos seguir buscando a Kakaroto, diría Goku. Olvídalo, padre no ayudará y mucho menos Poseidón, como sea, estas cosas ya no tienen que ver conmigo, desde que me aleje de esta familia disfuncional, desde aquí estás solo, buena suerte, Son Goku, diría Erebos. Encontraré a Kakaroto y detendremos a Shen, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Entonces en ese momento Erebos desaparecería de un destello que iluminaría todo el lugar, el ki de Erebos había salido del Olimpo. Bien, debo encontrar a Kakaroto, pero no detecto su ki por ningún lado, esto puede tomar un tiempo, se diría Goku en sus pensamientos. Mientras tanto en el reino, después de unas horas, el reino que una vez fue gobernado por Zeus. No, aquí tampoco puedo sentir el ki de Kakaroto, este mundo es realmente gigantesco y me estoy muriendo de hambre, es muy fácil perderse por aquí, se diría Goku en sus pensamientos hasta que este sentía que era observado desde las sombras. Ya puedes salir de tu escondite, diría Goku con un tono grave en su voz. Y nos volvemos a ver las caras, mortal Son Goku, diría Jack el cual habría salido desde las sombras. Tú de nuevo, diría Goku mientras tenía una expresión seria debido a que recordaría que también tuvo un enfrentamiento contra Jack cuando puso un pie por primera vez en el Olimpo. Y te sigues volviendo más y más fuerte, cada día más, no paras, veo que los de tu raza jamás están satisfechos, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Dime qué quieres.
diría Goku mientras tenía una mirada determinada. ¿Qué es lo que quiero? Eso es lo que yo debería preguntarte a ti, después de todo, estás en mi mundo, diría Jack. Estoy aquí por asuntos importantes, no tengo tiempo que perder, diría Goku. Vaya, suena interesante, ¿te importaría compartir? Diría Jack. Como dije, no tengo tiempo, estoy aquí para ver a Kakaroto, diría Goku. Es gracioso, a veces olvido que Kakaroto y tú son la misma persona, con la diferencia que tú eres Kakaroto de otra línea temporal, y con otra diferencia, tú naciste siendo un mortal y el otro siendo un dios, diría Jack mientras tenía una sonrisa. No tengo tiempo para esto, diría Goku quien se preparaba para marcharse para seguir con su búsqueda. ¿Por qué tan amargado? Te recordaba diferente, más confiado, más arrogante, como sea, si buscas a Kakaroto, por desgracia está ocupado, con un mortal, un tal llamado Vegeta, diría Jack. ¿Vegeta? Así que logró sobrevivir, Shen lo mencionó, veo que Vegeta se las arregló para sobrevivir, debo encontrarlo, a ambos, se diría Goku en sus pensamientos. Espera un momento, si tanto deseas ver a Kakaroto, estás olvidando algo fundamental, sigo esperando mi revancha, desde que perdí contra ti, mi reputación se ha visto afectada, no puedo permitirlo, diría Jack. Si quieres pelear, será después, diría Goku mientras tenía una expresión seria. No lo creo, será en este momento, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Si tanto deseas que limpie el suelo contigo, con gusto lo haré, diría Goku y soltaría una sonrisa arrogante mientras desprendía un instinto asesino. Vaya, ahí está el mortal que conozco, presiento que esto será un duelo interesante, en el que esta vez, yo seré el ganador, no darás un paso más, hasta que estés satisfecho, diría Jack. Parece que no tengo opción, lamentarás hacerme perder el tiempo, diría Goku. Jack estaba por responder, hasta que sentiría un escalofrío recorrer por toda su espalda, al percatarse de la situación, había sentido la presencia del ángel de la muerte detrás. Veo que estás atrasando de más a nuestro invitado, eso no es ser un buen anfitrión, ¿no lo crees? Diría Tyr quien se encontraba detrás de Jack mientras había liberado su maldición. Jack al darse la vuelta se toparía con el escalofriante rostro de su hermano Tyr, podía sentir que irradiaba un instinto asesino aterrador, por lo tanto, no tuvo más opción que retirarse del lugar. Goku se daría cuenta de lo sucedido, estaba sorprendido, debido a que era real, los demás dioses sí le temen a Tyr cuando libera su maldición, también entendió la razón por la cual nadie quiere entrenar con él, debido a su falta de control. Una disculpa señor Goku, pero mis hermanos matones entienden solo con dureza, diría Tyr el cual había vuelto a la normalidad mientras tenía una ligera sonrisa. No te preocupes, está bien, te lo agradezco, temía perder el tiempo peleando con él, debo encontrar a Kakaroto, diría Goku. Lo sé, también sé que padre está con vida y sé que Shen ha vuelto, por lo tanto no te haré perder el tiempo, sigue recto desde aquí sin parar, no te perderás, encontrarás a Kakaroto y al señor Vegeta, diría Tyr. Un momento, ¿cómo sabes todo eso? Poseidón mencionó que debíamos mantenerlo en secreto y parece que sabes lo de Zeus, y lo más sorprendente es que también sabes de Shen, diría Goku quien se encontraba sorprendido. Dejemos esa conversación para otro momento, que Shen haya vuelto ciertamente es peligroso, te sugiero que te des prisa, diría Tyr. Parece que es lo mejor, también he notado un gran aumento en tu poder, quizás un día tengamos un segundo enfrentamiento, fueron las palabras de Goku y a gran velocidad había emprendido vuelo. Aguardo con ansias, diría Tyr mientras tenía una ligera sonrisa. Ahora nos situamos en un lugar alejado del reino, un lugar que parecía tranquilo, ahora parecía estar destruido, todo indicaba que alguien había tenido un intenso entrenamiento. Vaya, lugar sí parece un lugar de entrenamiento, pero no puedo sentir el ki de nadie, parece que he llegado tarde, diría Goku. Kakaroto, sabía que eras tú, diría Vegeta quien había aparecido frente a Goku con la poderosa doctrina egoísta prohibida. Vegeta, te has convertido en todo un guerrero, has alcanzado la doctrina egoísta prohibida, diría Goku quien estaba sorprendido ante el nuevo poder de su rival. No eres el único que se ha fortalecido, pero dime qué haces aquí, esto no es una casualidad, diría Vegeta. Se trata de Shen, sé que estuvo en tu planeta, diría Goku. Ese gusano, me hierve la sangre con tan solo escuchar su nombre, yo mismo acabaré con él, con mis propias manos, diría Vegeta. ¿Qué sucedió Vegeta? Diría Goku mientras tenía una expresión seria.
Ese asqueroso insecto me arrebató a Leviatán, mi esposa, el Kakaroto de este mundo me dio un lugar para fortalecerme, ¿por qué iré tras ese insecto?, diría Vegeta con un tono grave en su voz. Ya veo, lo lamento Vegeta, diría Goku. No necesito tu lástima Kakaroto, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria y este finalmente había vuelto a su estado base. Él también estuvo en mi mundo, me ofreció unirme a su ejército, quiere derrocar a Zeus y sentarse en su trono, diría Goku. He escuchado mucho sobre Zeus, parece que este lugar pertenece a él y sé que también está muerto, porque el insecto de Shen querría arrebatarle el trono a un muerto. ¿Qué está pasando, Kakaroto?, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Goku procedería a informarle de todo a Vegeta, cada detalle, lo que Shen tiene planeado hacer con Kakaroto y los demás Saiyajines. Ya veo, con que abrir la puerta al vacío para liberar a esos tales dioses progenitores, diría Vegeta. Recuerda Vegeta, esto tiene que mantenerse en secreto, pero ahora debo encontrar a Kakaroto, diría Goku. Olvídate de Kakaroto, una mujer rubia vino aquí y se lo llevó, luego apareció una mujer de cabello rosa en busca de Kakaroto, parece que está en problemas, diría Vegeta. Las conozco, la señorita Artemisa y la señorita Afrodita, diría Goku. Y ahora necesito un compañero de entrenamiento, no hay nadie más aquí excepto tú, Kakaroto, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada. No parece que Kakaroto vaya a regresar tan pronto, supongo que después de tantos años, podemos tener un enfrentamiento, Vegeta, diría Goku. Estaba esperando Kakaroto, este momento, siempre lo espere, diría Vegeta mientras tenía una sonrisa confiada. Esto me trae buenos recuerdos del pasado, mi vida en la Tierra, cuando Vegeta se dejó manipular a propósito por Babidi para poder pelear conmigo, esa es la última vez que tuve una seria pelea con Vegeta, y ahora ha llegado el momento que Vegeta ha estado esperando durante mucho tiempo, a decir verdad, yo también he estado esperando este momento, ambos deseamos ver qué tan fuerte nos hemos vuelto desde aquella pelea, se diría Goku en sus pensamientos acompañado de una pequeña sonrisa.